¿Qué onda? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a hablar de cómo crear correctamente un agente de inteligencia artificial con acceso a la información de un negocio, ¿no? Existen dos formas de alimentar a la IA con la información de tu negocio. La primera es la más común, que son las bases de datos vectoriales, que funciona excelente cuando trabajamos con FAQs, documentos largos, cualquier tipo de documento que sea un texto largo, se puede vectorizar y esa es la forma de alimentar a un agente de IA de FAQs. Y por el otro lado, tenemos la segunda forma, que es conectarlo directamente a nuestra base de datos y, entre comillas, enseñarle en el System Prompt qué consultas debe hacer a la base de datos para poder contestar correctamente. ¿Por qué estas dos formas y no simplemente una base de datos vectorial? Porque cuando queremos que un agente de IA esté conectado a una base de datos que se está actualizando en tiempo real, que queremos que responda con productos, precios, cantidad en stock, nombres. Por ejemplo, en este caso tenemos una base de datos de un restaurante que tenemos todos estos productos, todos estos ingredientes. Sí se puede vectorizar un CSV, pero la desventaja de vectorizar una base de datos es que no vamos a poder obtener todos los campos. Porque si nosotros venimos a la herramienta de Vector Store, existe un límite de chunks que va a retornar la base de datos. Si vectorizamos un CSV de 50 registros, estaríamos perdiendo precisión al nosotros ponerle un límite de chunks en la respuesta de la base de datos. Por ejemplo, aquí yo tengo 10 hamburguesas. Tendría que ponerle un límite de 10 chunks para que pueda contestar correctamente con las 10 hamburguesas, ¿no? Por ejemplo, si el cliente pregunta ¿qué hamburguesas tienes? El query que va a hacer la gente a la base de datos vectorial sería hamburguesa. Y si nosotros tenemos esto en la base de datos vectorial y tenemos un límite de chunks de 4, solamente respondería 1, 2, 3, 4. No sé cuál sería el orden, obviamente, pero no respondería con el total de hamburguesas, ¿no? Deberíamos organizar la información de otra manera para conectar, para vectorizar correctamente la base de datos, ¿no? ¿Por qué complicarnos tanto si nuestro agente puede, si podemos hacer consultas a la base de datos para que responda con todas las hamburguesas? Es más práctico y es más correcto. Vamos a ver la diferencia entre conectar un agente de IA a una base de datos vectorial y una base de datos Postgres. Y otra ventaja de poder conectar el agente de IA a la base de datos Postgres es que no solo va a poder responder preguntas, sino que también va a poder colocar información en la base de datos. Yo quiero hacer un pedido, pero necesitamos llevar registro de a nombre de quién está el pedido, el teléfono del cliente y en qué dirección se va a entregar. Si solamente lo conectáramos a una base de datos vectorial, solamente podría responder preguntas, pero no podría actualizar la base de datos. Es por eso que de esta forma, con el acceso a la base de datos Postgres, podemos responder preguntas sobre productos y actualizar la base de datos, ya sea para clientes o para pedidos. Por ejemplo, yo aquí hice un pedido y el agente tomó todos mis datos y los colocó en la base de datos y actualizó los pedidos. Yo le hice un pedido y, como ven, aquí uno lo cancelé porque quería ponerle que las hamburguesas no tuvieran ni catsup ni cebolla. Todo esto lo hizo la gente de IA simplemente con el control total sobre la base de datos. Y no tiene que ser total, sino nosotros le podemos especificar a qué tablas tiene acceso, cuáles son las relaciones, cómo está estructurada la base de datos, los ejemplos de las consultas que puede hacer para que trabaje correctamente, ¿no? Entonces, las diferencias principales que yo veo es que cuando conectamos el agente de IA a la base de datos Postgres y le damos acceso a que haga consultas, puede responder preguntas sobre todo el stock, productos, precios, correctamente con todos los artículos, no como con la base de datos vectorial, que solo respondería con el límite de chunks que le estamos dando. Y aparte, al conectarlo a la base de datos Postgres, podemos actualizar la base de datos para que cree los registros de los clientes y de los pedidos, ¿no? Si yo hago un pedido, me lo va a actualizar aquí y también va a actualizar la parte de detalles de pedido. Todo esto se los voy a enseñar en este video. Y, ok, siguiente pregunta. Si yo quiero responder FAQs y que la gente tenga acceso a la base de datos y pueda hacer consultas y actualizarla y responder con lo del stock, precios, menú, etcétera, por eso es que les muestro este agente híbrido que cuenta con un orquestador para que, dependiendo del input, por ejemplo, si yo quiero saber, oye, ¿cuál es tu horario de atención? Se lo mande al agente de FAQs y el agente de FAQs, con un documento que tiene vectorizado, si aquí podemos buscar el horario de atención, control F, horario. Aquí está, lunes a jueves, de 2 a 10 y estos son, bueno, básicamente sería el horario. Y si yo le preguntara, oye, ¿cuánto cuesta la hamburguesa de barbecue? Va a poder hacer una consulta a la base de datos y responder con esa información. Vamos a ver cómo funcionaría si yo le doy un save. Actualmente lo tengo en test, así que le vamos a dar en Execute Workflow. Vamos a esperar a que yo mande un mensaje y vamos a ir a Chatbot para ver los mensajes. Y si yo le envío
hola, quiero ver el menú. Aquí le mando el mensaje y se activa en N8N. El orquestador va a decidir si es una consulta SQL o un FAQ. Y como es SQL, porque necesitamos ver cuáles son todos los productos de la base de datos para responder con el menú. Aquí la gente está trabajando y nos va a responder con todo esto, ¿no? Y está respondiendo solo con hamburguesas, porque aquí yo le pregunté cuánto cuesta la hamburguesa de barbecue, ¿no? Es porque la memoria ya tiene esa información. Aquí la consulta SQL que hizo fue select categoría, nombre, precio y descripción from productos where disponibles igual a true, order by categoría y nombre. Tenemos toda la respuesta de la base de datos. Como ven, son las 50. Aquí dice 49, pero también está contando el cero, entonces son 50. Me respondió solo con las hamburguesas porque aquí yo ya le había preguntado de hamburguesas. Ahora vamos a ver un FAQ. Vamos a preguntar cuál es el horario de atención. Venimos aquí a Chatwood para ver. Envío el mensaje, lo recibe. Y aquí el orquestador va a decidir que es un FAQ porque no es algo que la gente SQL pueda consultar. Aquí va a acceder a la base de datos, donde aquí tengo vectorizado este documento. Ahorita les voy a enseñar también cómo. Lo que hizo la gente fue hacer un query de horario de atención y lo que recibió fueron todos los chunks que tienen que ver con eso. Nos respondió que el horario de atención es lunes a jueves de 2 a 10, viernes y sábados, y exactamente es correcto. Aquí podemos ver que esos son justamente los horarios. Básicamente, eso sería la idea de este sistema, tener un agente para los FAQs y un agente para la base de datos SQL. Ahora voy a borrar mi nombre de la base de datos para que vean cómo la gente va a crear este registro cuando yo intente hacer un pedido nuevo, a eliminarme. La clave principal para que un agente SQL funcione correctamente es que nosotros le debemos de dar un ID único para ese cliente. Por ejemplo, en este caso tenemos que el ID único vendría siendo mi número de teléfono, que aquí está, que es el número de teléfono. Aquí yo en el system prompt le estoy dejando claro, este es mi ID único que va a trabajar con ese número de teléfono. Esta vendría siendo la lógica para crear pedidos. Recibirás el número de teléfono del cliente como JSON ID cliente, que es este de aquí, JSON ID del cliente. Yo le puse que iba a ser su número de teléfono. Como es mi número, le va a aparecer este, pero si fuera otro número, sería otro ID del cliente, y así es como se va a manejar con la base de datos. Esto es muy importante para que no cree muchos registros y pueda trabajar bien con la base de datos. Entonces, le estamos dando que este es el ID, como ven. De hecho me faltó conectar el ID del cliente. Bien, ok. Como ven, aquí yo le estoy poniendo la variable, pero lo que la gente va a ver es el número de teléfono, ¿no? Esto le va a servir para poder identificar cuál es mi ID y poder hacer las consultas bien, ¿no? O sea, para que no cree diferentes registros con diferentes IDs. Le estamos dando que recibirás el número de teléfono del cliente como aparece aquí, y al inicio de la conversación, antes de responder cualquier solicitud, va a primero verificar si el cliente existe. ¿Cómo? Con esta consulta, select ID, nombre y dirección from la tabla clientes, donde el teléfono es esto o donde el ID del cliente es este. Como no existe, viene este paso. Si no existe, crear inmediatamente. Va a insertar dentro de la tabla clientes teléfono, que es este. Nombre pues todavía no hay, dirección tampoco, y ID de cliente va a poner el mismo, o sea, el teléfono y el ID del cliente va a ser el mismo. Bien, ahora que comprendimos más o menos cómo funciona la estructura de la base de datos, primero el agente verifica si existe un cliente con el número que tiene en el prompt. Si no existe, lo va a registrar, va a primero registrar su teléfono y su ID, porque aquí dice returning ID. El ID que va a retornar vendría siendo este, que es un auto increment. Es decir, que por ejemplo aquí es el 1, aquí es el 2, aquí es el 3. Y con ese ID, aquí dice el campo guardar el ID retornado. Lo necesitarás para todas las operaciones posteriores. Va a crear el registro de ese cliente con ese número de teléfono y con ese ID del cliente, y va a retornar el ID, digamos que es el ID 1. Va a guardar el ID 1. El ID que guardamos va a ser justamente para crear los pedidos. Y bueno, aquí tenemos todos los ejemplos de consultas: crear pedidos, buscar productos y flujo de trabajo. Aquí el flujo de trabajo es que verifica o crea un cliente automáticamente la solicitud, que va a procesar lo que el cliente pida y va a confirmar los datos al final para crear el pedido, ¿ok? Vamos a ver cómo se vería esta gente en producción y vamos a ver cómo va registrando los campos en la base de datos. Bien, como no me está funcionando que al inicio de la conversación creara el cliente, lo que hice fue que aquí en el orquestador le puse que cuando fuera un saludo lo mandara por SQL. También le añadí el ejemplo de usuario hola SQL, ¿ok? Vamos a ver si cuando el agente SQL recibe la palabra hola, porque de hecho aquí en el prompt dice que al inicio de la conversación, antes de responder cualquier solicitud, debe de verificar si el cliente existe o no. Vamos a probarlo una última vez. Y yo le voy a poner hola. Le envío el mensaje y aquí ya debe de enviarlo por SQL. Otra cosa es que también cambié el modelo a Anthropic. Le puse el de Sonnet 4. Bien, ya está funcionando. Justo como dice en el prompt, lo primero que tiene que hacer es verificar si el cliente existe. Como no existe,
hizo una segunda consulta diciendo, ah, ok, como no existe, inserta en clientes este teléfono y este ID de cliente y retorna el ID. Retorna que nosotros somos el ID 17 y aquí nos responde, ¿qué te gustaría ordenar hoy? ¿Te gustaría ver nuestro menú? Excelente, ya está funcionando bien. Y si vemos aquí en la parte de clientes, ya tenemos que nuestro ID de cliente está registrado y nuestro teléfono también. Ya lo voy a cambiar a producción para que sea más fluido el chat. Este webhook URL lo voy a update. Le voy a updatear. Aquí podemos ver esto y ya debería estar activado. Muy bien. Le voy a poner, ¿cuál es tu menú de hamburguesas? Venimos aquí executions. Le envío el mensaje. Aquí ya llegó. Aquí ya se debería de reflejar la ejecución. Aquí es el que está corriendo. Otra cosa importante es que nos va a aparecer error en la segunda ejecución porque esto está mal configurado. Ahorita más adelante lo voy a arreglar. Aparece error porque el webhook se ejecuta cuando recibe un mensaje y también cuando la gente envía un mensaje. Y cuando la gente envía un mensaje, por alguna razón marca error aquí. Pero lo que nos importa es que cuando nosotros enviamos un mensaje que viene siendo ¿cuál es tu menú de hamburguesas? Sí funciona, ¿no? Y si venimos a la ejecución donde hizo la consulta, vemos que hizo la consulta a SQL. Primero quiere saber cuáles son las categorías. Hace una consulta a la base de datos para obtener las categorías y ya sabiendo las categorías, hace la consulta con hamburguesas. Aquí obtiene las 10 hamburguesas y fue lo que nos mandó por mensaje. Quiero una mexicana. Aquí regresamos a ejecuciones y esta es la actual. Vemos que aquí nos va a responder agregado una mexicana por 10.50. ¿Qué tienes de tomar? Y aquí dice que estas son las bebidas disponibles. Quiero un Sprite, por favor. Le llega el mensaje. Esperamos a ver qué nos contesta. Agregado Sprite. Y tu pedido es una hamburguesa mexicana y un Sprite. El total es de 13. Le voy a poner, es todo. Nos debería pedir nuestro nombre y la dirección. Dice, para completar tu pedido necesito efectivamente tu nombre y la dirección. Yo le voy a poner Sebastián Castillo, Tampico. Le envío el mensaje. Aquí vamos a ver cómo completa nuestro nombre y la dirección en esta parte de clientes. Le damos en Reload. Y aquí ya ven. Nombre, Sebastián Castillo y dirección Tampico. Obviamente, esto es una dirección que no sirve de nada, pero lo que importa es que registró nuestro nombre y la dirección. Y aquí nos está preguntando, perfecto Sebastián, tu pedido es una hamburguesa y un Sprite, el total es de 3, entrega en Tampico. Confirmo el pedido, pagaré con transferencia. Ok, ya que yo confirmé, si venimos aquí a la tabla a pedidos, debería crear un nuevo pedido. Le damos refresh. Y ya ven, aquí está el pedido, fecha y hora, tipo delivery, estado pendiente. Todavía no pone el total, pero lo debería poner ahora mismo. Bueno, todavía no lo pone porque todavía no nos contesta. Aquí ya, acá ya acaba de poner el total y el total es de $13. Método pago transferencia y en detalle de pedidos vemos que uno de hamburguesa. Ah, caray, esto está mal. Por alguna razón puso la hamburguesa gourmet y un hot dog en lugar de la hamburguesa mexicana y el Sprite. Hice unos pequeños ajustes aquí en el workflow porque no sé por qué no me estaba registrando los pedidos ni los clientes correctamente. Ya me funcionó y ahora vamos a ver qué es lo que hice y vamos a volver a probarlo. Lo que buscamos con este agente es que mientras conversa con nosotros vaya actualizando la base de datos. ¿A qué me refiero? Que cuando yo le pida, por ejemplo, una hamburguesa y una Sprite, registre mis datos en esta parte de la tabla de clientes, registre los detalles del pedido en esta tabla y los pedidos en esta otra tabla. Vamos a volver a ejecutar este workflow para ver qué responde. Y los principales cambios que hice fue que para la gente de FAQs le puse Cloud 3.7 Sonnet, aunque en este podemos dejar el de OpenAI. En el de SQL sí estoy usando un modelo de Anthropic, Cloud Sonnet 4, y le di la capacidad de pensar. Y también que en el prompt le puse, debe hacer una consulta para obtener el producto ID de los productos correctos del pedido. Ahora vamos a volver a ejecutarlo. Venimos aquí a Chatbot y vamos a ver otra vez la conversación desde cero. Le voy a poner hola, ya llegó el mensaje y aquí en executions vamos a ver que se está corriendo una nueva. Que justo como se lo indiqué en el prompt, lo primero que tiene que hacer cuando entra un nuevo mensaje a la conversación es revisar si ya existe el cliente en la base de datos. ¿Por qué? Porque si ya existe, ya sabe su nombre, su teléfono y su dirección. Ya simplemente sería cuestión de tomar el pedido. Pero si es un nuevo cliente, ahí sí debe de registrarlo y más adelante tomar su nombre y su dirección. La primera consulta que hizo es ver si existía. Como no existe, hizo una segunda consulta para insertar los valores y retornar el ID. En este caso, nosotros seríamos el ID 18. Le damos en reload y aquí ya aparece que insertó nuestro ID y el número de teléfono. Y aquí nos respondió, hola, bienvenido a un restaurante, ¿qué te gustaría ordenar hoy? Dame, ¿cuál es tu menú de hot dogs?
Se lo envío porque quiero ver cuáles son los hot dogs del menú. Y ahora va a hacer una consulta a la base de datos para obtener los productos donde la categoría sea hot dogs. Esperamos su respuesta. Este es el menú de hot dogs y en la ejecución podemos ver cuál fue la consulta que hizo la gente. Select from products donde sea hot dogs. Y la respuesta de la base de datos fueron todos los hot dogs de la base de datos y nos respondió que estos son los hot dogs. Quiero un hot dog deluxe y qué tienes de bebidas. Le envío ese mensaje, quiero un hot dog deluxe y qué tienes de bebidas. Todavía no debería crear el pedido porque todavía no está completo, ni siquiera tiene mi nombre y mi dirección. Lo que va a hacer es seleccionar el ID del hot dog deluxe y decirme cuáles son las bebidas de la base de datos. Por alguna razón, no sé si se guardó en la memoria o qué habrá pasado, pero aquí no aparece que hizo la consulta para obtener las bebidas, pero sí nos la respondió correctamente, ¿ok? Eso es bueno. Yo le voy a poner, quiero un Sprite. Le voy a poner Sprite nada más. Sería todo. Dice que agregó mi Sprite y mi pedido hasta ahora es un hot dog deluxe y un Sprite. Yo le pongo es todo. Para completar tu pedido necesito tu nombre y tu dirección. Me llamo Sebastián y mi dirección Universidad 302. Lo que debe hacer ahora es registrarnos en la parte de clientes. Le damos refresh. Puso mi nombre. La dirección es Avenida Universidad 302. Tu pedido sería confirmo y mi método de pago por transferencia. Ahora sí, ya que ya confirmamos el pedido, debería crearlo aquí en la tabla de pedidos. Ok, bien. Aquí ya registró el nuevo pedido. Damos refresh. Vemos que ya agregó el hot dog y agregó el Sprite. Aquí ya puso correctamente el subtotal. Y si venimos a pedidos, el total es de 11,5. El método de pago es transferencia. Y aquí ya están linkeados los dos productos, el hot dog y el Sprite. Cada uno con su precio y asignado a este cliente. Volvemos aquí a tabla clientes y ya vemos que aquí en clientes ya yo tengo un pedido hecho que tiene estos detalles de pedidos que son, pues bueno, lo que les acabo de enseñar. Y aquí ya nosotros podríamos manejar todo lo que entra a esta base de datos. Ah, bueno, y de hecho aquí nos dice pedido confirmado número 24. Estos son los detalles, un hot dog deluxe, un Sprite. El total es de 11.50. Entrega en Avenida Universidad, pago transferencia y tiempo estimado 30 a 40 minutos. Ahora vamos a hacer una consulta a los FAQs. ¿Cuál es la clave para la transferencia? Le pregunto. Y ahora el orquestador debería mandarlo a los FAQs porque ahí es donde está la respuesta a esa pregunta. Esperamos a que se complete la ejecución. Aquí justo nos acaba de responder. Dice Banco BBVA, nombre, restaurante de la casa, sabor, SADCB, clave, pues esta. Y en referencia debo poner mi número de teléfono. Excelente, aquí en la ejecución vemos que mandó el FAQ para arriba. El agente de FAQs que mandó a la base de datos puso el query transferencia a banco y estos fueron los chunks que retornó de la base de datos. En base a los chunks que obtuvo, pudo concretar este mensaje. Esto ya sería una ejecución correcta. Lo que hizo la gente fue registrar un cliente nuevo en la base de datos, el teléfono, la dirección, el nombre, completó un pedido, que el pedido le puso la fecha y hora, que es tipo de delivery, el estado todavía está pendiente, agregó el total, el método de pago transferencia y en detalle pedidos agregó que fue un hot dog y un Sprite. Y excelente, o sea, no, casi no se tardó nada en las respuestas, mandó los datos de la transferencia. Yo le doy un 10 de 10. Ok, ahora vamos a ver. Imaginemos que ya pasó un buen rato y yo le voy a poner hola otra vez. Como ya estoy registrado aquí, me debería responder hola Sebastián o hola de vuelta Sebastián. Aquí le vuelvo a poner hola y dice hola Sebastián, ¿en qué te gustaría ganar hoy? ¿Sabe que me llamo Sebastián? ¿Por qué? Porque hizo la consulta a la base de datos y obtuvo mi nombre y también mi dirección, supongo. Hola, quiero una barbecue y una Coca-Cola. Listo, una hamburguesa y una Coca-Cola. El total sería de 14. ¿Algo más o confirmas tu pedido para entrega en Avenida Universidad? Esa dirección está bien. Vamos a ver qué fue lo que hizo en el mensaje pasado. Lo que hizo fue, primero seleccionó en mi ID, el 18, que es el 18, el nombre de Castillo. Luego hizo una consulta para saber cuál es la hamburguesa de barbecue. Y la tercera para la Coca-Cola. Método de pago efectivo de tarjeta de transferencia. Transferencia. Ya no tiene que pedirme mis datos nuevamente porque ya están en la base de datos. Y ahora se supone que ya está creando el segundo pedido. Aquí como ven ya hizo otro pedido por transferencia. En detalle pedido
pedidos acaba de añadir los otros dos productos, la hamburguesa de barbecue y una de Coca-Cola. En pedidos ya está el segundo pedido que nosotros hicimos con dos detalles de pedidos que vendría siendo aquí la hamburguesa y la Coca-Cola. Está trabajando muy bien. Y aquí ya me respondió, pedido confirmado número 26, tu pedido es una hamburguesa y una Coca-Cola. Dice, gracias por tu pedido, Sebastián. Excelente. Otra vez le vuelvo a dar 10 de 10. ¿Qué más quieren? O sea, este agente atiende a tus clientes, los registra en una base de datos. Aquí, como ven, no volvió a registrar nada porque yo ya estaba aquí. Puede responder con los productos y con los combos. Nosotros también le pudiéramos preguntar, oye, ¿cuál es la receta de, yo qué sé, la hamburguesa, ¿no? Y dice que estos son los ingredientes de la hamburguesa doble queso. Por si yo soy alérgico a algo o algo así, ¿no? Crea nuevos pedidos. ¿Qué más quieres, no? Está excelente, ¿no? Y también puede responder con consultas sobre los FAQs del negocio. Excelente. Bien. Ok, ya aquí vimos, pues, lo que hace este agente, que es maravilloso. Les quiero mostrar cómo fue que yo lo hice. Para empezar, tenemos que ver primero qué pasa de este lado. Lo primero es que hacemos la conexión a Chatwood. En mi último video muestro cómo hacer la conexión a Chatwood y también tengo otros videos de cómo instalar Chatwood con Docker Compose y conectarlo con Evolution API, así que vayan a ver esa parte para que entiendan qué hace esto. Básicamente lo que hace esta parte es que se activa cuando nosotros enviamos el mensaje y todos estos ifs son para filtrar que el usuario haya sido quien envió el mensaje y no el mismo agente. O lo mandó el usuario o lo mandó la gente. Si fue el usuario, todo es true. Este code de aquí es para hacer un regex al número de teléfono. Ya ven que cuando se activa el webhook, el número de teléfono aparece que con el número de teléfono arroba i.s.whatsapp.net, algo así aparece. Bueno, este código es para hacer un regex a ese número. Justo ese es la variable que nosotros le ponemos como ID en el agente SQL. Como segundo, ocupamos un orquestador que dice, ok, analiza la conversación y dice, ¿es un FAQ o es una consulta SQL? ¿Qué agente puede resolver mejor esa pregunta? Y aquí hay un switch. Si es SQL se viene para abajo y si es FAQ se va para arriba. Ahora, ¿qué sería lo más, por así decirlo, complicado en este caso? Los prompts. ¿Cómo lo hice yo? Aquí les quiero mostrar esta conversación que tuve con Cloud. Básicamente analizó mi base de datos y me creó los prompts para el orquestador, para el agente SQL y para el agente de los FAQs. ¿Cómo hizo esto? Porque mediante el MCP de NocoDB, que también en mis últimos dos videos muestro cómo instalar el MCP de NocoDB, que básicamente viene siendo conectar nuestra base de datos a Cloud para que pueda leer todas las tablas y entender las relaciones. Entonces aquí primero yo le puse, ¿puedes leer mis tablas de mi base de datos? Pues le fui como que orientando para que tuviera más contexto. ¿Cuáles son los campos de la tabla clientes? Bueno, la actualicé porque le quería agregar esta parte importantísima que era lo de ID del cliente, que antes no lo tenía. Aquí dice que ya aquí está el ID del cliente. Estos son los prompts que les voy a pasar. Dice, estoy haciendo un agente de IA en 8N para atender a los pedidos en mi restaurante. La función del agente es sencilla. Solo tiene una herramienta de Postgres para poder hacer consultas a la base de datos. Y la idea es que con las consultas pueda registrar todo en la base de datos mediante su herramienta. Necesito que hagas un análisis de la base de datos a la cual ya tienes acceso y que comprendas toda la estructura de la base de datos. Todavía no le estoy pidiendo que haga el prompt. Primero estoy calentando o preparando, por así decirlo, a Cloud para que examine todas las tablas y entienda todas las relaciones de la base de datos. Todos estos son consultas al MCP de NocoDB. Bueno, y NocoDB viene siendo pues este panel de aquí, donde tenemos conectada nuestra base de datos. Y bueno, aquí ya me quedó el análisis que, bueno, o sea, no nos sirve mucho porque no lo vamos a usar. Lo que nosotros queríamos es que Cloud entienda cómo está estructurada nuestra base de datos. Aquí ya viene el primer prompt largo, donde le digo, escribe un system prompt para mi agente. Primero, para manejar mejor la base de datos y las consultas, menciónale que el ID del cliente es esta variable de aquí. Y yo le digo, ahora nosotros lo que vemos es una variable, pero lo que la gente verá es el número de teléfono del usuario. Eso le ayudará a trabajar con la base de datos. Lo primero que debe hacer es verificar si no hay algún ID en la tabla de clientes con ese número, que fue lo que les había dicho. Lo primero es que verifica si ya hay algún cliente registrado con ese ID. Si lo hay, ya puede conocer el nombre, el número y la dirección. Y si no existe aún, debe crear el nuevo registro y guardar el ID retornado para poder crear bien las consultas. La creación del nuevo cliente debe ser justo iniciando la conversación y sin que el cliente sepa. Aunque el mensaje sea quiero ver el menú, el agente debe primero verificar si el cliente existe y si no, crearlo. Y guardar el ID que le servirá para después
crear y editar los pedidos. Los requisitos para crear un pedido es que en la base de datos existe el nombre del cliente, su número de teléfono y su dirección, por lo que al final de tomar una orden deberá pedir esos campos, haciendo énfasis en que solo si es un nuevo cliente o si no hay registros para ese ID del cliente. ¿Cómo puede ser un caso de que no haya registros de ese cliente? Puede ser que yo mandé mensaje, el agente añadió mi número y mi ID de cliente, pero no completé el pedido, entonces todavía no sabía mi nombre y mi dirección. Es por eso que especifico también en esta parte si no hay registros. Antes de confirmar la orden, debe preguntarle al cliente si su dirección es correcta o si desea editarla. Que fue lo que vimos hace rato. Dice, el lenguaje de la gente debe ser breve y educado, no quiero mensajes largos. Bueno, básicamente en todo este prompt le digo todo lo que yo necesito para mi system prompt. Y aquí, este es el system prompt que yo tengo en el agente de IA de SQL. Como pueden ver aquí, incluye las consultas y la lógica para registrar los clientes, los pedidos y los detalles de pedidos. Como este es un negocio ficticio, yo aquí le dije que cree un documento de FAQs para el restaurante optimizado para RAG. Yo sé que ustedes, en este caso, ustedes ya deberían tener un documento de FAQs, pues, de su negocio, ¿no? En este caso yo inventé uno porque este es un restaurante inventado. Lo que vamos a hacer para poder conectar la base de datos vectorial a la gente es que también les voy a dejar un workflow de RAG que básicamente lo que va a hacer es vectorizar sus FAQs. Otra cosa que les recomiendo es que si ya tienen un documento de FAQs, se lo pasen a Cloud y dile, analiza este documento de FAQs y optimízalo para un documento de RAG. Ahorita vamos a pasar a cómo vectorizar este documento. Este es el segundo prompt importante. Estoy haciendo un flujo en N8N donde tendré 3 agentes de IA, uno que tiene la tool para hacer consultas a la base de datos y otro para responder a los FAQs. Aquí estará bien que primero le pasaran su documento de FAQs para que tenga contexto de eso y después hacerle este prompt. Necesito que escribas el system prompt para la gente que responda a los FAQs. Menciona que tiene herramienta para interactuar con la base de datos vectorial de Supabase y por último, el tercer agente es el orquestador. Este agente decide a qué agente direccionar el mensaje del usuario, si al agente SQL o al agente de FAQs. Necesito que también escribas el system prompt de ese agente y cuando sea un mensaje que debe ser respondido por el agente SQL, debe responder con SQL. Bueno, y cuando sea por un FAQ, con FAQ. Si venimos aquí, en esta parte, podemos ver el system prompt del agente orquestador, que no es muy largo, simplemente son instrucciones con ejemplos, y el system prompt de el agente de FAQs. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es analizar su base de datos con el MCP de NoCoDB, o sea, con Cloud. Después, darle contexto sobre sus FAQs y luego ponerle este prompt para que Cloud primero les haga el system prompt para su agente de SQL, después les haga el system prompt para su agente de FAQs y el system prompt para el agente orquestador. Ok, ya estamos a punto de acabar. En este caso, yo voy a borrar esta parte para volver a vectorizar los documentos desde cero y puedan ver cómo se hace. Voy a darle delete y también voy a borrar esta tabla. Voy a meterme a otra cuenta donde no tenga iniciada sesión en Supabase, que Supabase es un gestor de bases de datos, donde también podemos crear nosotros bases de datos vectoriales. Y aquí vamos a darle en Start a Project. Sign up now. Y iniciamos sesión. Vamos a crear una nueva organización, N8N Database. Creamos la organización y ahora tenemos que crear un nuevo proyecto. El proyecto yo le voy a poner FAQs y tenemos que escoger una password. Le vamos a decir Create New Project. Ya que hayamos creado un nuevo proyecto, vamos a venir a nuestro workflow de N8N y en la parte de Supabase Vector Store vamos a venir a Docs en Quick Start. Aquí nosotros tenemos una consulta SQL para crear una base de datos vectorial LangChain, que es con la que trabaja N8N. Entonces copiamos este SQL y lo pegamos aquí en SQL Editor. En New Snippet pegamos lo que copiamos de LangChain y le damos en Run. Nos va a crear una tabla llamada Documents. Pero esta tabla no es cualquier tabla. Aquí tiene los campos de Content, Metadata y Embedding. Ya que tengamos nuestra base vectorial creada, van a ir a N8N y van a descargar el workflow de RAG que yo se los voy a dejar aquí en la descripción. Vamos a primero configurar a qué base de datos vamos a subir nuestros FAQs. Aquí vamos a crear una nueva credencial. Los datos vienen aquí. En API Keys vamos a copiar el Service Role Secret. Lo copiamos y lo pegamos aquí. Y el host está en Database o en Data API. En Data API está el host. Copiamos este URL y lo pegamos aquí. Debe aparecer que la conexión está successful. Le damos en Save. Ya ven que nos aparece la tabla de Documents. Ya que hayan configurado esa credencial, tienen que configurar también su credencial de Google Drive. También les voy a dejar un video en la descripción
para que puedan hacer eso. Aquí vamos a descargar nuestro documento de los FAQs. Por ejemplo, en mi caso es este. Este es el documento de los FAQs. Lo van a subir a su Drive. Van a copiar el link. Ya que tengan sus FAQs ahí, van a pegar esto y listo. Lo que va a hacer este workflow es que primero dice, ok, que es PDF, texto, CSV o Markdown. Como es Markdown, se viene por este camino, extraer los datos y este es lo principal. Este es un recursive splitter que lo que va a hacer es que va a recortar en chunks nuestro documento y aquí los va a separar. En Summarize lo que hace es que va a juntar todos los chunks con este custom separator que es hashtag, hashtag, split, hashtag, hashtag. ¿Por qué es eso? Porque si venimos a esta parte de Supabase, estamos dividiendo los chunks por un character text splitter, el cual el separador es este. Cada que encuentre un hashtag, hashtag, split, hashtag, hashtag, va a hacer un nuevo chunk. Básicamente esa sería la lógica del documento de RAG. Y le vamos a dar en Execute Workflow. Va a descargar el archivo y justo si venimos aquí a la tabla, vemos que ya están nuestros FAQs vectorizados. Y ya podemos volver al workflow del agente híbrido, el cual vamos a conectarlo con la misma credencial con la que conectamos el Supabase pasado y lo vamos a dejar así. Usa esta herramienta para hacer consultas a la base de datos vectorial. Listo, así ya tendríamos conectado nuestro agente FAQs a la base de datos vectorial. Y aquí ustedes pueden ir jugando con los modelos de IA, ya sea si quieren usar Anthropic o OpenAI. Yo recomiendo usar Anthropic. De hecho, justo he estado trabajando demasiado con Cloud, pero demasiado. Yo creo que para mí es muy superior a OpenAI en cuestiones de racionamiento y código. Pero en este caso escogí OpenAI porque para los FAQs no necesitamos razonar nada. Simplemente hacer un query a la base de datos y responder con el output de ese query. Y ya. Esto de aquí es para formatear el mensaje y enviarlo por Chatwood. Vayan a ver el video pasado donde muestro cómo hacer la conexión a Chatwood. La ventaja de Chatwood es que aquí nosotros podemos añadir atributos de contacto, ya sea on u off. ¿Para qué? Para activar o desactivar el workflow en esa conversación. Si yo aquí le pongo off, si yo envío un mensaje, aquí lo ven, hola, vemos que no lo mandó al orquestador porque el estado no es igual a off. Como si es igual a off, esto es falso. Es por eso que no pasa al orquestador. Todo eso enseño cómo hacerlo en el video pasado para que lo vayan a ver. Esa básicamente sería la lógica. Y si yo le pongo on, voy a ponerle hola de nuevo. Ya está on. Como no es igual a off, entonces es true, entonces sí lo pasa al orquestador. Y pues del orquestador pasa a todo el workflow. Otra cosa importante es que para las consultas SQL deben de tener una base de datos real. Esto, aunque no CodeB se vea como tablas, aquí dice connection type is Postgres. O sea, que yo tengo una base de datos Postgres en un servidor donde está corriendo todo esto. En NoCoDB simplemente estamos, por así decirlo, viendo lo bonito, pero en realidad es una base de datos Postgres. La conexión la hacemos aquí en Integrations, Postgres, y aquí nosotros ponemos los details de la base de datos. Esos mismos details son los que vamos a poner en esta credencial. Son los mismos details. Básicamente eso sería todo. Espero les haya gustado y hayan entendido la diferencia y por cuándo es mejor usar una base de datos vectorial y cuándo es mejor usar una tool para ejecutar consultas SQL. Me despido, mi nombre es Sebastián Castillo, me encanta desarrollar este tipo de automatizaciones de inteligencia artificial. Si tienen alguna duda pueden escribirme aquí en mi Instagram o dejarla en los comentarios. Y nada, que tengan un excelente día, saludos.